Imagina que conduces solo en medio de la madrugada, con la carretera desierta y el silencio de la noche envolviéndolo todo. De pronto, un hombre misterioso aparece caminando por la autopista, vestido con una túnica blanca, con una mirada serena y una presencia imposible de ignorar. Este no es un pasajero cualquiera. Lo que el taxista Juan vivió aquella noche cambiaría su vida para siempre, porque el hombre que subió a su taxi dijo llamarse Jesús. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás cómo un encuentro inesperado puede convertirse en la señal más grande de Dios en la vida de un hombre cansado, herido y sin esperanza. Esta historia no solo te estremecerá, sino que también puede abrir tus ojos a lo que Dios está intentando mostrarte hoy. Aquí no se trata de casualidades, sino de encuentros divinos. Cada palabra, cada silencio y cada revelación de Jesús dentro de ese taxi será una enseñanza que también puede transformar tu corazón. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo, si deseas que Dios te muestre sus señales y hable directamente a tu vida. Quédate hasta el final porque verás cómo el dolor, la culpa y los recuerdos más pesados de Juan encontraron una salida en un viaje que comenzó como una simple carrera de taxi, pero terminó siendo un camino hacia la fe, el perdón y la esperanza. La noche del encuentro, la madrugada estaba en silencio. El reloj marcaba las 3:14 cuando Juan, un taxista con más de 10 años de experiencia, conducía por la autopista rumbo a su casa. El motor de su viejo coche retumbaba con suavidad mientras la radio sonaba de fondo con melodías nostálgicas. No había tráfico, no había ruido, solo él, el camino y el peso de sus pensamientos. Esa noche no buscaba más pasajeros, únicamente quería llegar a casa, calentar algo de comida y dormir. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir no se comparaba con ninguna carrera anterior, porque Dios ya había trazado un encuentro que marcaría su destino. A la altura del kilómetro 94, Juan divisó una silueta extraña caminando por la orilla de la carretera. El hombre vestía una túnica blanca hasta los tobillos. Iba descalzo y su paso era tranquilo, como si el frío de la madrugada no lo afectara en lo más mínimo. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros y una barba espesa enmarcaba un rostro lleno de paz. Juan, sin pensarlo demasiado, frenó de golpe. El hombre giró la cabeza lentamente y lo miró con una calma que desarmaba cualquier desconfianza. Sin pronunciar palabra, abrió la puerta trasera y se sentó suavemente. «Gracias por detenerte», dijo con una voz cálida y profunda que llenó el espacio. Juan lo observó por el retrovisor y con un gesto nervioso preguntó: «¿A dónde se dirige?». La respuesta lo desconcertó por completo. «A donde tú vayas está bien». Era una respuesta extraña, pero su serenidad era tal que Juan no sintió miedo. Al contrario, percibió una paz inexplicable, una calma que hacía tiempo no experimentaba. No había amenaza en aquel pasajero, solo una presencia distinta, como si en ese taxi hubiese entrado algo más que un hombre. El silencio acompañó varios kilómetros. Solo se escuchaba el motor y la música lejana de la radio. Juan, movido por la curiosidad, rompió la calma con una pregunta simple. ¿Y su nombre? El pasajero respondió con naturalidad: Jesús. El corazón de Juan dio un vuelco. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de una sensación profunda, como si ese nombre removiera algo olvidado dentro de su ser. Tragó saliva y trató de restarle importancia. Jesús, bonito nombre. Mi madre siempre decía que quien lleva a Jesús en el corazón nunca anda solo. El hombre sonrió con ternura y le dijo: tu madre tenía razón. Juan sintió un nudo en la garganta. No recordaba haber mencionado a su madre en ningún momento, y sin embargo, aquel pasajero parecía conocer detalles íntimos de su vida. ¿Quién era realmente? En ese instante,
comprendió que no estaba viviendo un encuentro común, sino una señal divina. Ese nombre, Jesús, no era casualidad. Era el inicio de una conversación que pondría al descubierto los secretos más guardados de su alma. Escribe en los comentarios: Jesús transforma vidas. Si crees que Dios también puede usar un momento inesperado para hablarte. Mientras avanzaban por la carretera, Juan comenzó a notar que algo en su interior cambiaba. El peso de la rutina, las culpas del pasado y el vacío de sus noches solitarias parecían desnudarse frente a ese hombre. Lo miraba por el retrovisor y sentía que sus pensamientos eran leídos, como si no pudiera ocultar nada. Ese silencio no era incómodo, sino transformador. Era un silencio que obligaba a mirar hacia adentro, a reconocer que el cansancio más grande no siempre es físico, sino del alma. Y en ese taxi, bajo la bruma de la madrugada, Juan empezaba a entender que ese viaje no era uno más. Era el viaje que Dios había preparado para despertar su corazón. Lo que Juan no imaginaba era que aquel encuentro marcaría el inicio de una conversación capaz de transformar su fe, sanar sus heridas y mostrarle que Jesús aún camina por los caminos más oscuros para rescatar a quienes creen estar perdidos. El pasado de Juan. La carretera seguía extendiéndose frente a los ojos cansados de Juan, pero su mente ya no estaba del todo en el camino. Desde que aquel hombre dijo llamarse Jesús, algo en su interior se había removido. Una mezcla de recuerdos, culpas y viejas heridas comenzó a brotar como si aquel nombre sagrado hubiese abierto una puerta que él llevaba años intentando mantener cerrada. Juan no siempre fue taxista. En su juventud había tenido un pequeño taller mecánico en un barrio humilde de la ciudad. Era un lugar sencillo, con olor a grasa, metal y cumbia sonando en la vieja radio. Allí pasaba sus días reparando motores y soñando con un futuro prometedor. No necesitaba grandes lujos, porque en su casa lo esperaba lo más valioso: su esposa Mariana y su hija pequeña Lucía. Para Juan, ellas eran su mundo entero. Sin embargo, la vida comenzó a cambiar. La rutina, las cuentas por pagar y las largas horas de trabajo fueron apagando poco a poco la alegría de su hogar. Mariana, con su ternura y paciencia, siempre lo animaba. Pero su corazón también llevaba cargas que Juan no alcanzaba a ver. Y un día el destino golpeó sin aviso. Un infarto repentino se llevó a Mariana una tarde de domingo, mientras preparaba la comida favorita de la familia. Ese día, Juan no estaba en casa. Había decidido quedarse más tiempo en el taller arreglando un motor que bien podía esperar. Cuando recibió la noticia, el mundo entero se derrumbó bajo sus pies. La culpa se convirtió en su sombra, recordándole cada noche que no estuvo allí en el último instante de la mujer que más amaba. Con el paso del tiempo, su relación con Lucía también se quebró. Ella creció con resentimiento, reprochándole la ausencia emocional y la forma en que se encerraba en su dolor. Los silencios entre padre e hija se hicieron tan largos y pesados que un día ella decidió marcharse lejos. Se fue a vivir a otra ciudad y desde entonces las llamadas se volvieron un recuerdo. Juan vendió el taller, ahogado en deudas y recuerdos. Lo único que le quedó fue un viejo coche, el mismo que convirtió en taxi para ganarse la vida. Cada noche recorría las calles no tanto para buscar pasajeros, sino para escapar de sí mismo. Las madrugadas eran sus aliadas, porque en ellas nadie le preguntaba cómo estaba, nadie lo miraba a los ojos, nadie intentaba romper el muro de dolor que había levantado alrededor de su corazón. Mientras manejaba, la voz de Jesús interrumpió sus pensamientos. «Estás cansado, Juan, no solo del trabajo. Estás cansado de cargar con lo que ya no puedes cambiar». El taxista apretó el volante con fuerza. Esas palabras eran exactas, como si alguien hubiera leído las páginas más ocultas de su historia. Su garganta se cerró y apenas pudo murmurar: «¿Nos conocemos?».
Jesús con calma respondió: «Aún no, pero lo haremos». El silencio volvió a llenar el taxi, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio que pesaba, que invitaba a mirar hacia adentro, que obligaba a enfrentar la verdad. Juan sabía que aquel extraño pasajero no era cualquier hombre. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Escribe en los comentarios: Jesús conoce mi historia si crees que Dios también puede ver tu dolor, aunque lo intentes ocultar. Juan siguió manejando, pero cada palabra resonaba en su interior como un eco imposible de callar. Recordó las noches en vela, las cenas solitarias de sopa instantánea, el humo de los cigarrillos que lo acompañaban mientras miraba por la ventana de su pequeño apartamento. Recordó las veces que pensó en desaparecer sin hacer ruido, como si nadie lo notara. A sus 52 años, su cuerpo estaba gastado y su corazón roto, sin fe en nada ni en nadie. Pero aquella noche no era como las demás. Algo en el ambiente, en la voz de Jesús, en sus palabras llenas de verdad, empezaba a despertar una chispa dentro de él. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, incluso en medio de la oscuridad más densa, Dios todavía podía encender una luz. Jesús habla al corazón. El motor del taxi zumbaba suave mientras la carretera se extendía sin fin bajo la oscuridad de la madrugada. Juan trataba de concentrarse en el volante, pero cada palabra de aquel pasajero resonaba dentro de él como si no pudiera escapar. Jesús no había dicho mucho, pero su sola presencia lo confrontaba con recuerdos, culpas y verdades que llevaba años escondiendo. De pronto Jesús habló con voz firme y serena. «Juan, no estás cansado del camino, estás cansado del peso que llevas en el alma». El taxista tragó saliva. Sintió que la respiración se le agitaba. Nadie sabía lo que cargaba, ni siquiera su hija. Esa culpa silenciosa de no haber estado junto a su esposa el día que murió lo perseguía todas las noches. Y sin embargo, aquel hombre lo decía como si hubiera estado allí, como si conociera sus pensamientos más profundos. «¿Quién es usted?», preguntó con voz quebrada. Jesús lo miró por el retrovisor y respondió con dulzura: «Soy quien conoce cada lágrima que escondiste. Soy quien estuvo contigo cuando pensaste que estabas solo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan. Sus manos temblaron en el volante y tuvo que bajar la velocidad. Aquella voz no era común, no era humana en el sentido normal. Era una voz que atravesaba sus defensas y llegaba directo a su corazón. Jesús continuó: «Has pasado años escondiendo tu dolor, fingiendo que sigues adelante, cuando en realidad has vivido como si todo estuviera prestado. Crees que tu vida no tiene valor, pero hoy estoy aquí para recordarte que todavía hay esperanza». Juan sintió un nudo en la garganta. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. «¿Y qué sabe usted de esperanza? Mi esposa murió sin que yo pudiera despedirme, mi hija me dio la espalda y yo ya no tengo nada». El pasajero guardó silencio por unos segundos, como si sus palabras necesitaran reposar en el aire. Luego, con una calma que desarmaba, respondió: «Tienes más de lo que imaginas, y aunque lo hayas olvidado, Dios no se ha olvidado de ti». El taxi quedó en silencio absoluto. Ni la radio, ni el viento, ni el motor parecían sonar. Solo esas palabras que retumbaban dentro del corazón cansado de Juan. Si tú también crees que Jesús sigue hablando a los corazones hoy, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte este mensaje para que más personas recuerden que no están solas. Escríbenos en los comentarios qué señales espirituales has vivido, porque tu testimonio puede ser la esperanza de alguien más. Juan no sabía qué responder. Miraba de reojo a Jesús y sentía que no era un pasajero cualquiera.
Sus palabras no solo describían su vida, sino que parecían abrir heridas con el único propósito de sanarlas. Era como si alguien por fin hubiera puesto voz al dolor que él callaba desde hacía años. Jesús volvió a hablar, esta vez más despacio. No eres invisible, no eres un fracaso. Aunque pienses que lo perdiste todo, aún hay propósito en ti. Yo estoy aquí porque tu historia no ha terminado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Juan. Hacía tiempo que no lloraba. Había preferido apagar el dolor con silencio, con cigarrillos y con kilómetros de carretera. Pero en ese momento, frente a aquel pasajero, no podía contenerse más. Una lágrima rodó por su mejilla y su voz salió entrecortada. ¿Por qué yo? ¿Por qué me dice esto a mí? Jesús respondió con ternura. Porque siempre estuve contigo, incluso en tus noches más oscuras. Y porque aún hay alguien que necesita escuchar tu voz, sentir tu amor y recibir lo que tú puedes dar. El corazón de Juan se estremeció. En el fondo, sabía que esas palabras eran verdad. No estaba soñando, no era una coincidencia. Esa noche no había recogido a un simple pasajero, sino a alguien enviado directamente para recordarle que Dios todavía lo amaba. Mientras conducía por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Recuerdos que pesan el taxi avanzaban lentamente por la autopista, pero para Juan ya no era solo un viaje cualquiera. Su corazón latía con fuerza, como si cada palabra de Jesús removiera las capas más profundas de su vida. Había confesado su dolor, su culpa y su vacío, pero no esperaba lo que venía a continuación. Jesús, con voz serena, miró hacia la ventana y habló como si describiera escenas olvidadas. ¿Recuerdas a aquella mujer que subió con un niño enfermo en brazos una noche de lluvia hace algunos años? Juan frunció el ceño. El recuerdo le llegó como un relámpago. Sí, lo recordaba, una madre desesperada, empapada hasta los huesos, con lágrimas en los ojos y un niño que ardía en fiebre. No tenía dinero para pagarle, pero él la llevó al hospital sin pedir nada a cambio. Jesús continuó. Ese niño sobrevivió. Hoy está estudiando para convertirse en médico. Las manos de Juan temblaron en el volante. Sus labios intentaron formular una respuesta, pero no salió palabra alguna. ¿Cómo podía saberlo aquel pasajero? Jesús guardó un breve silencio y luego añadió, «¿Recuerda también aquella joven que subió a tu taxi en medio de la tormenta? Estaba llorando, escapando de un hogar donde sufría. Tú no preguntaste nada, solo la llevaste a la casa de una tía y le diste un chocolate que llevabas guardado en la guantera». Los ojos de Juan se abrieron con asombro. Ese recuerdo lo tenía escondido. Había sido un gesto tan pequeño, tan insignificante, que ni siquiera lo mencionaba. Sin embargo, Jesús lo relataba con una exactitud imposible de ignorar. Esa joven encontró fuerzas para no volver al lugar donde era lastimada, dijo Jesús con suavidad. Hoy ayuda a otros como terapeuta. Juan tragó saliva. El pecho le dolía. Era como si su propia vida, que él consideraba sin valor, estuviera siendo narrada desde otro ángulo. Había detalles que él pensaba olvidados, pero Jesús los traía de vuelta como testimonios vivos de que nada de lo que hacemos en amor es en vano. Escribe en los comentarios, todo acto de amor tiene valor, si crees que Dios usa incluso los pequeños gestos para cambiar vidas. Jesús siguió hablando. ¿Recuerdas al anciano que recogiste cerca del Metro Constitución? Hablaba solo, estaba perdido, cansado, y tú lo llevaste a un asilo sin cobrarle un peso. Juan bajó la velocidad, conmovido. Sí, lo recordaba. Nunca volvió a ver a ese hombre. Había pensado que aquel gesto no cambió nada. Jesús lo miró con ternura y dijo, ese hombre murió en paz. Antes de partir, mencionó tu nombre en su oración final. El corazón de Juan se estremeció con fuerza. Luchaba por contener las lágrimas, pero era imposible.
No entendía cómo aquel pasajero conocía cada detalle, pero algo en su interior le confirmaba que no era mentira. Era verdad, y esa verdad lo estaba liberando poco a poco. Durante años se había repetido que su vida era un fracaso, que todo lo que tocaba terminaba en ruinas. Sin embargo, Jesús le estaba mostrando otra cara de la historia. Pequeños momentos donde había sido luz en medio de la oscuridad de otros. Juan apretó el volante y murmuró en voz baja: «Nunca lo supe. Nadie me lo dijo». Jesús respondió con una calma que traspasaba: «Porque nadie se toma el tiempo de mirar lo que sembramos en los demás. Pero tú sembraste más de lo que imaginas, Juan, solo que nunca lo viste». En ese instante, la carretera parecía más clara, el cielo menos oscuro. Juan comprendió algo que nunca había querido aceptar. Su vida sí había tenido valor, aunque él no lo reconociera. Cada gesto, cada silencio, cada ayuda desinteresada había sido visto por Dios. El taxista respiró hondo. Una mezcla de alivio y quebranto inundaba su alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no todo había sido en vano. El taxi continuó avanzando, pero dentro de Juan había comenzado un viaje mucho más profundo. El camino de entender que Dios nunca deja pasar por alto lo que se hace con amor. El dolor más grande. El taxi avanzaba bajo un cielo oscuro, y aunque los faros iluminaban el camino, para Juan era como si viajara dentro de sí mismo. Jesús había traído recuerdos de momentos olvidados, revelándole que su vida había dejado huellas en otros. Pero todavía había una herida que ardía más fuerte que todas, un recuerdo que nunca lograba enterrar. Jesús guardó silencio unos segundos, y con una suavidad que parecía acariciar el alma, pronunció unas palabras que hicieron que el corazón de Juan se estremeciera. «Tu esposa, Mariana, ella amaba los girasoles, ¿verdad?». El cuerpo de Juan se tensó. Sintió que el aire le faltaba. Sí, era cierto. Mariana tenía una fascinación por los girasoles. Cada vez que veía uno, sonreía como una niña. Pero ese detalle era tan íntimo que nadie más lo sabía. «Ella partió mientras preparaba la comida», continuó Jesús. «Tú no estabas allí porque estabas en el taller. Ese recuerdo te pesa más que cualquier otro». Las lágrimas brotaron de los ojos de Juan. Era la verdad que lo perseguía noche tras noche. El día en que Mariana murió, él había elegido quedarse más tiempo trabajando. Nunca pudo despedirse, nunca pudo abrazarla por última vez, nunca pudo decirle cuánto la amaba. Con voz quebrada respondió: «No me lo perdono. Ella me esperaba y yo no llegué». Jesús lo miró con ternura a través del retrovisor. «No fue tu culpa, Juan. Tú no controlabas ese momento, no pudiste detenerlo. El amor que le diste en vida fue suficiente. Ella sabía cuánto la amabas». Pero Juan agitó la cabeza negando. «No, no es suficiente. Yo tenía que estar allí, tenía que sostener su mano, tenía que...». Su voz se quebró y el resto de la frase se ahogó en lágrimas. Jesús esperó en silencio. Ese silencio no era indiferencia, era un espacio donde las emociones podían salir libres, donde el alma podía llorar sin juicio. Juan golpeó suavemente el volante, ahogado por la impotencia. El recuerdo de Mariana cayendo sin él a su lado era un tormento que lo consumía desde hacía años. Si alguna vez has sentido la carga de no haber estado en un momento importante, escribe en los comentarios: «Jesús sana mi dolor». Recuerda que compartir este mensaje puede llevar esperanza a alguien que lo necesita. Jesús volvió a hablar y su voz fue como un bálsamo. «Juan, Mariana no partió sola. Yo estuve allí con ella. Sus últimas palabras fueron de amor, no de reproche. Ella sabía que tú la amabas, aunque no lo dijeras tanto como debías». El taxista quedó mudo.
Su corazón latía desbocado y en su mente aparecieron imágenes de Mariana riendo en la cocina, cantando mientras cocinaba o esperándolo en la puerta cuando llegaba cansado. La había amado con todo su ser, pero nunca se lo dijo lo suficiente. Esa era la culpa que lo ahogaba. ¿De verdad estuvo en paz?, susurró Juan, como un niño que busca consuelo. Jesús sonrió con ternura. Más de lo que imaginas. Y ahora ella quisiera que tú también vivieras en paz. El llanto de Juan fue inevitable. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras trataba de seguir conduciendo. Cada palabra abría la herida, pero al mismo tiempo traía consuelo. Era como si alguien le quitara poco a poco una piedra que llevaba cargando en el pecho desde aquel día. Jesús añadió: el amor verdadero no se mide en un momento final. Se mide en toda una vida compartida. Tú la cuidaste, la amaste, la hiciste reír, le diste un hogar. Ese es el legado que queda. Juan apretó los labios y asintió en silencio. Tal vez por primera vez en años sintió que la voz de la culpa empezaba a callarse. No del todo, pero algo en su interior se movía hacia la sanidad. Mientras la carretera se extendía, comprendió que Jesús no había aparecido en su taxi por casualidad. Estaba allí para ayudarlo a enfrentar su dolor más grande y recordarle que el amor nunca muere. El llamado al perdón. La madrugada seguía envolviendo la carretera, pero dentro del taxi parecía amanecer en el alma de Juan. Su llanto aún humedecía las mejillas, y aunque había intentado limpiarlas con la manga de su camisa, la carga emocional seguía vibrando en su pecho. Había confesado lo que más lo atormentaba: no haber estado con Mariana en su último instante. Jesús lo había escuchado en silencio, con una paciencia que desarmaba cualquier resistencia. Después de unos minutos de calma, Jesús habló con voz suave, pero firme: Juan, llevas demasiados años castigándote por algo que no podías controlar. Has cargado con cadenas invisibles que no te corresponden. Juan bajó la mirada, apretando el volante como si se aferrara a él para no quebrarse por completo. No sé cómo perdonarme, cómo se olvida uno de algo así. Jesús respondió con ternura: no se trata de olvidar, se trata de perdonar. El perdón no borra lo vivido, pero sana lo que te ata al pasado. El taxista negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de impotencia. Yo puedo perdonar a otros, pero no a mí. Siempre escuché que Dios perdona, que Jesús perdona, pero ¿qué pasa si yo mismo no puedo soltarme? Jesús lo observó fijamente a través del retrovisor y dijo con una calma que penetraba hasta lo más profundo: el perdón de Dios siempre estuvo disponible. El único que falta eres tú. Aquellas palabras se clavaron como una flecha directa al corazón. Juan comprendió que había estado viviendo como prisionero de su propia condena. No era Dios quien lo mantenía atado, era él mismo. Si también has sentido que necesitas perdonarte a ti mismo, escribe en los comentarios: Jesús me libera, y comparte este mensaje para que otros descubran el poder del perdón. Jesús continuó: ¿sabes qué significa realmente perdonar? Es abrir las manos para soltar aquello que nunca debiste cargar solo. Es reconocer que eres humano, que fallas, pero que aún así eres amado. Juan, tu esposa te amó, tu hija aún espera por ti, y yo estoy aquí porque tu historia no terminó. El corazón de Juan latía con fuerza. Por años había pensado que su vida era solo un préstamo, un camino hacia la nada. Ahora, frente a esas palabras, se preguntaba si todavía había una segunda oportunidad. Con voz quebrada preguntó: ¿de verdad cree que aún hay esperanza para mí? Jesús respondió con seguridad: no lo creo, lo sé, porque yo soy la esperanza. Un silencio profundo se apoderó del taxi. Esa frase resonó en cada rincón de su alma. No era solo una declaración, era una verdad eterna. Juan soltó un suspiro pesado.
Su mente le mostraba todas sus culpas: la ausencia con su hija, el dolor de no haber estado con Mariana, los años desperdiciados entre humo y silencio. Pero al mismo tiempo, esas palabras de Jesús comenzaban a brillar como una luz en medio de la oscuridad. Jesús añadió: tu mayor error no es lo que hiciste ni lo que dejaste de hacer. Tu mayor error ha sido creer que ya no mereces ser amado. El taxista cerró los ojos por un instante. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Por primera vez sintió que el perdón no era una teoría lejana, sino una puerta abierta frente a él. ¿Y cómo se hace?, preguntó con voz temblorosa. Jesús respondió: se empieza con una decisión. Hoy puedes elegir soltar la culpa y recibir mi paz. No se trata de sentirte digno, se trata de creer que yo ya lo hice posible en la cruz. Las manos de Juan temblaban, pero en su interior comenzaba a nacer una semilla de esperanza. Tal vez, después de tantos años, sí podía perdonarse. Tal vez Dios no lo había abandonado. La carretera seguía, pero el verdadero viaje ya no era hacia un destino físico, sino hacia la libertad del alma. Juan comprendió que el perdón no era un final, sino un nuevo comienzo. El viaje hacia el pueblo. El taxi continuaba avanzando bajo la penumbra de la madrugada. Juan había escuchado palabras que nunca imaginó oír, verdades que habían penetrado hasta lo más profundo de su ser. El peso de los recuerdos empezaba a aligerarse y, aunque aún dolía, sentía que algo nuevo estaba naciendo en su interior. No obstante, no entendía a dónde lo llevaría aquel misterioso viaje con Jesús como pasajero. Jesús, que había guardado silencio durante varios kilómetros, rompió de pronto la calma con una frase inesperada. Juan, hay un lugar al que debemos ir. El taxista arqueó las cejas, sorprendido. ¿Cómo que debemos? Usted dijo que iría a donde yo fuera. Jesús lo miró con serenidad. Y lo estoy cumpliendo. Solo que aún no sabes a dónde necesitas ir. Aquellas palabras desconcertaron a Juan. Parte de él quería detenerse, dejarlo en cualquier gasolinera y seguir su vida rota. Pero otra parte, más profunda, sentía que debía obedecer, que ese viaje era distinto, que había un propósito mayor. ¿Y a dónde exactamente?, preguntó con cautela. A ese pueblo que conoces bien, uno donde guardas recuerdos de amor y también de dolor. El corazón de Juan dio un vuelco. Sabía exactamente a qué lugar se refería. Tepotzotlán, el mismo pueblo donde había pasado uno de sus últimos fines de semana con Mariana. Recordarlo era un golpe al alma, porque cada calle, cada olor y cada rincón le traían memorias de lo que perdió. ¿Por qué ahí?, preguntó con voz insegura. Jesús respondió con calma: porque ahí empieza tu regreso. La garganta de Juan se cerró. No entendía del todo lo que significaban esas palabras, pero había en ellas una autoridad imposible de ignorar. Sus manos, casi por instinto, cambiaron de carril y tomaron la desviación hacia aquel pueblo. Si crees que Dios también puede guiarte a lugares donde necesitas sanar, escribe en los comentarios: quiero regresar, y comparte este mensaje para que otros también descubran el camino de vuelta a la fe. El trayecto continuó en silencio. Afuera, la madrugada comenzaba a ceder ante los primeros tonos azulados del amanecer. El olor a tierra húmeda se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo recuerdos de Mariana sonriendo mientras caminaban por las calles empedradas de Tepotzotlán. Cada kilómetro que avanzaba era una batalla interna. Parte de él quería acelerar y terminar con ese viaje lo más pronto posible, pero otra parte se sentía atraída por una esperanza que hacía tiempo no experimentaba. Jesús, con voz tranquila, dijo: no temas a los recuerdos, no están para destruirte, sino para mostrarte que aún puedes vivir. Juan suspiró profundamente. Hacía años que evitaba pasar por ese lugar, precisamente porque le dolía demasiado.
Pero ahora, con Jesús a su lado, se sentía diferente, como si la memoria no fuera un castigo, sino una puerta hacia la sanidad. El paisaje cambiaba poco a poco. Pasaron frente a un parador donde solían detenerse a comer quesadillas de huitlacoche y carnitas. Juan lo reconoció al instante. Mariana siempre decía que la comida de ese lugar tenía sabor de alma. Recordar su voz fue como un puñal en el corazón, pero al mismo tiempo como una caricia que le recordaba que no todo se había perdido. Jesús observó el lugar y murmuró con dulzura: «Ella reía mucho aquí, ¿verdad?». Juan tragó saliva y respondió apenas con un hilo de voz: «Sí, era fácil reír cuando ella estaba». Jesús lo miró con ternura. «Aún puedes reír, Juan. La risa no se ha ido. Solo está esperando a que abras tu corazón otra vez». Las palabras cayeron como semillas en un terreno reseco. No brotaron de inmediato, pero algo en el interior de Juan empezó a despertar. Quizá la risa no había muerto del todo. Quizá todavía era posible volver a sentir alegría, aunque ahora pareciera imposible. El taxi finalmente se adentró en las calles empedradas del pueblo. Los faroles aún iluminaban tenuemente y el olor a pan dulce recién horneado flotaba en el aire. Había una calma sagrada en ese ambiente, como si el mismo tiempo se detuviera en respeto. Juan estacionó el taxi sin saber muy bien por qué. Miró a Jesús, que lo observaba con serenidad, y entendió que estaba a punto de comenzar un capítulo distinto de su vida. El encuentro en la iglesia. El taxi se detuvo frente a la plaza central de Tepotzotlán. El pueblo aún dormía, pero algunos puestos ya comenzaban a levantar sus lonas. El aire olía a café recién hecho y pan dulce, aromas que se mezclaban con la quietud de la madrugada. Juan bajó del coche con pasos inseguros. No entendía bien por qué estaba allí, pero algo dentro de él sabía que no podía huir. Jesús descendió también, caminando con serenidad, como si conociera cada rincón de ese lugar. Juan lo siguió en silencio, recorriendo las calles empedradas que lo transportaban a recuerdos de su esposa. Cada adoquín era como un espejo del pasado. Mariana y él habían paseado juntos por esas mismas calles, riendo, compartiendo miradas cómplices. Ahora, esos recuerdos lo golpeaban con fuerza, pero al mismo tiempo sentía que no estaba solo en su dolor. Jesús se detuvo frente a una iglesia antigua. El campanario se erguía majestuoso y las puertas, ya entreabiertas, invitaban a entrar en un ambiente de respeto sagrado. Juan sintió un nudo en la garganta. No era hombre de iglesias. Desde la muerte de Mariana, había evitado cualquier altar, porque en lugar de paz, solo encontraba enojo y vacío. Jesús lo miró con ternura y le hizo una señal con la cabeza. «Entremos», dijo suavemente. Juan dudó unos segundos. Sus pies pesaban como plomo. Sin embargo, una fuerza interior lo impulsó a cruzar el umbral. Al ingresar, lo envolvió la frescura del recinto y el eco de sus pasos resonó como un susurro. El lugar estaba vacío. Los vitrales de colores proyectaban destellos sobre los bancos vacíos, y al fondo, la imagen de la Virgen lo observaba con un aire sereno. El taxista bajó la mirada incómodo. Sentía que aquel lugar lo juzgaba. Jesús, en cambio, caminó hasta el altar con calma y se detuvo, invitándolo con un gesto a acercarse. «Aquí puedes hablar», dijo Jesús en voz baja. Juan lo miró, confundido. «¿Hablar? ¿A quién?» «A Mariana», respondió Jesús. «A Dios, a ti mismo». El corazón de Juan dio un vuelco, dio un paso atrás, incrédulo. «Está jugando conmigo. Ella ya no está...» «¿Qué sentido tiene?» Jesús no insistió. Solo se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos, como si lo protegiera en silencio. Juan, en cambio, se quedó de pie, inmóvil, con las manos temblorosas. Su mente se llenaba de recuerdos. Mariana, riendo en la cocina,
Su mirada triste el día que no llegó a tiempo, las palabras de su hija reprochándole su frialdad. Si alguna vez has sentido que necesitas vaciar tu corazón en la presencia de Dios, escribe en los comentarios: quiero soltar mi carga. No olvides compartir este video para que más personas reciban esperanza. Finalmente, Juan se dejó vencer por la necesidad. Caminó lentamente hacia un banco al fondo y se dejó caer, con la mirada clavada en el piso. Cerró los ojos y el murmullo del viento colándose por las rendijas lo transportó a una imagen viva. Mariana sacando pan del horno, cubierta de harina, riendo mientras él le decía que no tenía tiempo. Ese recuerdo lo quebró. Con voz temblorosa, comenzó a hablar en susurros: lo siento, perdóname por no estar, perdóname por no abrazarte más, perdóname por no saber que era la última vez. Las lágrimas comenzaron a rodar sin control. Palabras entrecortadas salieron como un torrente después de años de silencio. Habló de su miedo, de la culpa que lo había consumido, de las noches interminables en soledad. No era una oración elegante ni planeada. Era el desahogo de un alma rota. Jesús permanecía sentado, sin interrumpir. Su silencio no era vacío, sino compañía. Juan sintió que por primera vez alguien le permitía abrir su corazón sin temor a ser juzgado. El taxista se arrodilló, no por tradición, sino porque su cuerpo lo pedía. Sus manos temblaban al abrirse, como si soltara un peso invisible. En ese instante, sintió que un nudo en su pecho se deshacía lentamente. Respiró hondo y entre sollozos murmuró: te extraño, Mariana. Me duele no haberte dicho todo lo que debí. De repente, una calma extraña lo envolvió. No era consuelo inmediato, sino la certeza de que alguien había escuchado su voz. Juan no podía explicarlo, pero sabía que no estaba hablando al vacío. Jesús se acercó y con dulzura preguntó: ¿lo dijiste todo? Juan asintió, agotado, con lágrimas aún en los ojos. Entonces ahora puedes comenzar, respondió Jesús. El llanto de liberación. Juan permanecía de rodillas frente al altar, con el rostro bañado en lágrimas. Sentía que todo el peso de los años había caído sobre él en un solo instante. Nunca antes había llorado de esa manera. Durante mucho tiempo se había acostumbrado a tragarse su dolor, a callar, a fingir que podía con todo. Pero ahora, frente a Jesús, ya no tenía fuerzas para seguir escondiendo su alma. Las lágrimas se convirtieron en un río incontenible. Sus sollozos resonaban en la iglesia vacía y en lugar de vergüenza sentía un extraño alivio. Era como si cada lágrima que caía al suelo arrancara una espina clavada en lo más profundo de su corazón. Jesús no lo interrumpía. Permanecía a su lado en silencio, pero ese silencio estaba lleno de presencia, como si dijera más que 1000 palabras. Juan comprendía que no estaba solo en su quebranto. Por primera vez en años, podía llorar acompañado. Con voz entrecortada, habló al aire: Señor, ya no puedo más. Estoy cansado de fingir, de cargar con todo. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija, y me perdí a mí mismo. El eco de sus palabras rebotó en las paredes, pero en su interior sintió que alguien las recibía. No era un monólogo vacío, era un diálogo con Dios mismo. Jesús se acercó un poco más y dijo con suavidad: no estás perdido, Juan. Nunca lo estuviste, solo estabas herido y ahora estás sanando. Aquella frase golpeó su corazón como una ola de ternura. Juan lloró aún más fuerte, el nudo en su pecho comenzaba a desatarse. Era como si cadenas invisibles se rompieran una tras otra, dejándolo respirar con libertad. Si alguna vez has sentido que tus lágrimas son la única manera de hablar con Dios, escribe en los comentarios: Jesús me escucha. Y no olvides compartir este mensaje para que otros también encuentren liberación en él.
Juan levantó la vista por un instante y observó el altar iluminado tenuemente por la luz que entraba por los vitrales. Sintió que ese lugar, antes motivo de rabia, ahora se había convertido en un refugio. «Nunca supe cómo hablar contigo», dijo con la voz rota. «Siempre pensé que mis palabras eran inútiles, pero hoy siento que me escuchas». Jesús lo miró con ternura. «Porque siempre te escuché. Tus silencios también eran oraciones. Tus lágrimas en soledad no pasaron desapercibidas. Yo estuve en cada una de ellas». Juan bajó la cabeza y sollozó de nuevo. Sentía que por primera vez todo su dolor estaba siendo recogido, no ignorado. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuánto llevaba llorando, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era el mismo hombre que conducía su taxi horas atrás. Ahora su alma comenzaba a sentirse ligera, como si hubiera entregado una carga que no podía seguir llevando solo. Jesús colocó una mano sobre su hombro. Ese gesto sencillo transmitió una paz indescriptible. «Juan, este es el inicio de tu libertad. No se trata de borrar el pasado, sino de entregarlo para que deje de gobernar tu presente». El taxista cerró los ojos y asintió lentamente. En su interior sabía que tenía razón. Durante años había dejado que la culpa fuera su verdugo. Ahora comprendía que el perdón de Dios era real, que estaba a su alcance y que la única decisión pendiente era aceptarlo. Un suspiro profundo salió de sus labios. Sentía que el aire, por primera vez en mucho tiempo, entraba en sus pulmones con ligereza. El peso en sus hombros disminuyó. Su llanto no era solo tristeza, era liberación. Finalmente, con voz temblorosa pero más firme, dijo: «Gracias, gracias por no dejarme solo». Jesús sonrió con dulzura y respondió: «Nunca lo estuviste». La iglesia permaneció en silencio, pero en ese silencio Juan encontró más respuestas de las que había buscado en toda su vida. Semillas que dieron fruto. Juan permanecía en silencio después de aquel llanto liberador. Su respiración era más pausada, como si su alma hubiera soltado toneladas de peso en cuestión de minutos. Aún así, en su mente persistía una duda. ¿Qué sentido tenía todo lo que había vivido? ¿Acaso no había sido una existencia desperdiciada? Jesús, que lo observaba con una calma infinita, rompió el silencio. «Juan, toda tu vida has creído que no valías lo suficiente, que tus errores borraron lo bueno que hiciste, pero quiero mostrarte algo que nunca viste, las semillas que sembraste». El taxista lo miró confundido. «¿Semillas? ¿Cuáles semillas? Yo no tengo nada para mostrar». Jesús sonrió con ternura. «Cada gesto de amor, cada ayuda silenciosa, cada palabra de aliento que diste, fueron semillas. Y aunque tú no lo sepas, muchas de ellas dieron fruto». Juan bajó la mirada incrédulo. Le costaba aceptar que sus actos, tan pequeños en apariencia, hubieran tenido un impacto real. Sin embargo, Jesús comenzó a recordarle escenas concretas. «Recuerda al joven que llevaste al aeropuerto una madrugada lluviosa. Pensabas que era un viaje cualquiera, pero tus palabras de ánimo lo hicieron decidirse a perseguir sus sueños en otro país. Hoy es un misionero que ayuda a familias necesitadas». El corazón de Juan dio un vuelco. Apenas recordaba esa carrera, pero lo que para él fue un gesto común, para alguien más había sido un empujón hacia un propósito. Jesús continuó: «¿Y qué hay del adolescente que recogiste en la estación, ese que parecía perdido y confundido? Tú lo escuchaste sin juzgarlo, aunque no sabías qué decir. Ese muchacho encontró esperanza en tu silencio respetuoso. Hoy ayuda a jóvenes en riesgo para que no tomen el mismo camino que él estuvo a punto de elegir». Las lágrimas volvieron a humedecer los ojos de Juan. Nunca lo había visto de esa manera. Para él, solo había sido un conductor haciendo su trabajo.
Pero Jesús le mostraba que detrás de cada encuentro había habido un propósito mayor. Escribe en los comentarios: quiero sembrar amor, si crees que Dios también puede usar tus pequeños gestos para transformar vidas. Y no olvides compartir este video para que otros descubran que cada acción cuenta. Jesús se levantó y caminó unos pasos por el pasillo de la iglesia, como si repasara los recuerdos junto a él. Juan: las semillas no siempre las vemos crecer. A veces mueren ocultas en la tierra durante años antes de dar fruto. Pero Dios nunca olvida lo que se siembra en amor. El taxista respiró profundamente. Sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio y asombro. ¿Era posible que realmente hubiera dejado huellas sin darse cuenta? Jesús se volvió hacia él y dijo con firmeza: lo que para ti fueron instantes pasajeros, para otros fueron señales de esperanza. No subestimes tu vida, Juan. Nunca fuiste invisible. Esas palabras penetraron en lo más hondo de su corazón. Toda su existencia había estado marcada por la sensación de no ser suficiente, de no dejar nada que valiera la pena. Pero ahora veía otra perspectiva. Había dado más de lo que creía, y lo poco que ofreció fue multiplicado por Dios en las vidas de otros. Juan se dejó caer nuevamente en el banco con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. Sentía que poco a poco las piezas rotas de su vida comenzaban a unirse. Jesús se acercó, le puso una mano en el hombro y dijo: cada acto de bondad es eterno, tus semillas han dado fruto, y ese fruto será parte de tu legado. El taxista cerró los ojos y dejó que esas palabras se grabaran en su alma. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír entre lágrimas. La iglesia seguía en silencio, pero en su interior brotaba una verdad poderosa. Su vida no había sido un desperdicio. Había sembrado y esas semillas habían florecido en campos que él nunca imaginó. El camino hacia la reconciliación, Juan permanecía sentado en aquel banco de la iglesia, con el corazón conmovido por todo lo que Jesús le había revelado. Aún le costaba creer que sus pequeños actos de bondad habían dado fruto en otros. Sin embargo, había una herida que seguía abierta, una herida que ni las lágrimas ni la paz momentánea podían borrar. La relación rota con su hija. Jesús lo miró con ternura, como si leyera sus pensamientos. Juan, hay algo más que debes enfrentar. Has llorado tu dolor por Mariana, has entregado tu culpa, pero aún falta lo más importante, tu hija. El cuerpo del taxista se tensó. Bajó la mirada, incapaz de sostener la de Jesús. No me lo recuerde. Ella ya no me quiere. Me culpa por todo, y quizá tiene razón. Fui duro, distante, nunca supe ser un padre como debía. Jesús se sentó a su lado y, con voz firme pero dulce, respondió: ella no necesita un padre perfecto, necesita a su padre arrepentido, dispuesto a amarla y a escucharla. Esas palabras atravesaron el corazón de Juan. Durante años había creído que era demasiado tarde, que no valía la pena intentar un acercamiento. El rechazo de su hija lo había marcado tanto que prefirió esconderse en su taxi y en la soledad, convencido de que ya no tenía solución. Jesús continuó: Juan, todavía hay tiempo. El amor siempre encuentra una manera de reconstruir lo que parece perdido. El taxista respiró profundamente, sintiendo un nudo en la garganta. Recordó las discusiones, los portazos, la mirada de decepción en los ojos de su hija. Había querido acercarse en varias ocasiones, pero el miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Y si no me perdona?, preguntó con voz temblorosa. Jesús respondió con serenidad: tu tarea no es controlar su respuesta, sino dar el paso. El perdón comienza cuando decides pedirlo, no cuando lo recibes. Si alguna vez has tenido miedo de reconciliarte con alguien que amas, escribe en los comentarios: quiero dar el paso. Y
comparte este mensaje para que más corazones heridos encuentren esperanza. Juan cerró los ojos. El peso de esas palabras lo atravesaba. Siempre había pensado que la reconciliación dependía de que su hija lo aceptara, pero ahora comprendía que el primer movimiento debía nacer de él. Jesús se puso de pie y caminó hacia el altar como si lo invitara a seguirlo. «Levántate, Juan. Es hora de dejar de huir». El taxista se incorporó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a Jesús, que lo observaba con una mezcla de autoridad y compasión, y comprendió que no podía postergar más esa decisión. Jesús añadió: «La reconciliación no borra el pasado, pero abre un futuro nuevo. Tu hija necesita saber que su padre aún la ama». Un recuerdo golpeó a Juan en ese instante, el cumpleaños número 15 de su hija. Mariana había decorado la casa con flores, había pastel y música, pero él llegó tarde, cansado y molesto. Apenas le dedicó unas palabras frías. Ese día, la mirada de su hija se apagó un poco más. El remordimiento lo atravesó como un rayo. Con lágrimas en los ojos murmuró: «La lastimé tanto». Jesús se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Y hoy puedes comenzar a sanar esa herida. No con grandes discursos, sino con pasos sinceros. Ve hacia ella, pídele perdón y ámala como siempre quisiste hacerlo». Juan respiró hondo. La idea de enfrentar a su hija lo llenaba de miedo, pero al mismo tiempo sentía una chispa de esperanza. Tal vez, después de tantos años, aún había oportunidad. Jesús concluyó con voz firme: «La reconciliación es un regalo que Dios pone en tus manos. No lo dejes pasar». Juan asintió, con lágrimas rodando por su rostro. No sabía cómo sería el encuentro, ni qué diría su hija, pero en lo profundo de su ser entendía que debía intentarlo. El viaje con Jesús no había sido solo para sanar su corazón, sino también para restaurar el lazo más importante de su vida: el reencuentro y el propósito. El taxi volvió a encenderse con un rugido suave. Juan, con los ojos aún enrojecidos por el llanto, tomó el volante con manos temblorosas. Sabía que el viaje aún no había terminado. Jesús, sentado en el asiento trasero, lo observaba con calma, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Juan no necesitó preguntar. Su corazón ya lo intuía. El destino no era una calle cualquiera, ni un pasajero más. El destino era su hija. Con cada kilómetro los recuerdos regresaban como ráfagas. La primera vez que cargó a su hija recién nacida, la risa de niña que llenaba la casa, los abrazos espontáneos que con el tiempo fueron desapareciendo. Pero también las discusiones, las promesas rotas, la distancia que se convirtió en un muro. Finalmente llegaron a un barrio sencillo, donde las casas parecían guardar historias en cada fachada. Juan estacionó el taxi frente a una vivienda pintada de azul claro. Allí vivía su hija. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Jesús lo miró fijamente. «Es tu momento». Juan tragó saliva, sintiendo un miedo indescriptible. Abrió la puerta del taxi y caminó hacia la entrada. Cada paso parecía pesar una tonelada. Tocó la puerta con manos temblorosas y tras unos segundos que parecieron eternos, la vio abrirse. Su hija apareció, con el rostro endurecido por los años de distancia. Sus ojos, sin embargo, mostraban un brillo que revelaba que la herida seguía abierta. «Papá», dijo ella sorprendida, sin saber si debía abrazarlo o cerrarle la puerta. Juan no encontró palabras. El nudo en su garganta lo ahogaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y con voz quebrada apenas pudo decir: «Perdóname». El silencio se extendió entre ambos. Fue un instante eterno. La hija lo miraba con el dolor acumulado de años, pero también con la necesidad de escuchar esas palabras. Finalmente, dio un paso hacia adelante.
Las lágrimas aparecieron en sus ojos y antes de que Juan pudiera reaccionar, lo abrazó con fuerza. El taxista la rodeó con sus brazos y lloró como nunca. No había discursos largos ni explicaciones detalladas. Solo dos corazones rotos que se volvían a encontrar. Si crees que Dios aún puede restaurar tu familia, escribe en los comentarios: Jesús puede sanar mi hogar. Y comparte este video para que otros también descubran que siempre hay esperanza. Jesús, que observaba la escena desde el taxi, sonrió con ternura. No necesitó decir nada. El propósito estaba cumplido. El viaje no había sido para llegar a un pueblo ni a una iglesia, sino para llevar a Juan al reencuentro con su hija y consigo mismo. Después de varios minutos, padre e hija se separaron y ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Pensé que ya no me querías», susurró. Juan negó con fuerza. «Siempre te he amado, hija, solo que no supe demostrarlo». Ella asintió, aún llorando, y apoyó la frente en su pecho. El muro entre ambos comenzaba a caer. Juan volteó hacia el taxi para agradecerle a Jesús, pero el asiento trasero estaba vacío. Su corazón se estremeció. Sabía que no había sido un pasajero común. Comprendió que aquel encuentro había sido un regalo divino, una cita preparada desde la eternidad. Se arrodilló en la calle, levantó los ojos al cielo y murmuró: «Gracias, Señor. Gracias por no dejarme solo, por devolverme a mi hija y darme una nueva oportunidad». La brisa de la mañana acarició su rostro como una respuesta. El sol comenzaba a asomarse, iluminando la escena con tonos dorados, como si la creación misma celebrara el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Juan. El taxista sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, muchas palabras por sanar, pero ese primer abrazo con su hija había marcado el inicio de todo. El propósito de aquel viaje era claro. Dios lo había buscado para restaurar lo que parecía perdido. Y en lo profundo de su alma, Juan comprendió que no importaba cuán oscuro hubiera sido el pasado, siempre hay esperanza cuando Jesús se sube a tu taxi.